César, primero quiero darle la bienvenida a Marc, eh, agradecerle muchísimo, bienvenido a este grupo, muy contentos de que esté con nosotros y somos conscientes de que la situación macroeconómica en Colombia es supremamente delicada y que por eso, como el reconocido experto en estos temas, lo hemos querido invitar y para que nos dé sus ideas, para que nos ilumine sobre este asunto. Entonces, sin más preámbulos, Marc, adelante y muchas gracias otra vez. Gracias, Armando. Me siento muy honrado de acompañar a este público tan importante. Así que gracias por la invitación. Pues yo haciéndole caso a su invitación, pues preparé una repasada a la actualidad macroeconómica colombiana. Yo creo que en 35 minutos o 40, algo así, lo puedo cubrir y luego, pues muy interesado en conversar con ustedes sobre sus reacciones, comentarios y demás. He llamado esto No eres tú, soy yo, haciendo alusión un poco a la narrativa que el presidente ha vendido, según la cual buena parte de las cosas que están pasando en la macroeconomía colombiana son simplemente consecuencia de el actuar de otros países y cosas que han ocurrido en otros lados, la guerra aquí, las tasas de interés allá, pero nada en esa narrativa parece señalar que nos tocara tomarnos en serio a nosotros mismos y quiero pues mandar la señal de que difiero, digamos, de esa interpretación de que es puro ruido externo lo que nos está pasando. Déjenme comenzar rápidamente con hechos anteriores, algunos hechos que han ocurrido en varios países del mundo a raíz de la pandemia, una enorme caída de la actividad económica en buena parte del mundo, em, unos incrementos en el gasto público en buena parte del mundo también, subsidios, incrementos en la deuda, en esa pandemia unos estímulos monetarios muy importantes en buena parte también del planeta, disrupciones al comercio internacional que apenas están empezando a resolverse. Y luego, un poquito el rezago de esa pandemia, en muchas partes del mundo, discutiremos eso para el caso colombiano, unos excesos de demanda, persisten algunas disrupciones al comercio internacional, nos quedamos pegados en muchas partes del mundo con mayores niveles de gasto, con efectos sobre déficit y sobre deuda pública relevantes. Y ahora pues está de moda, como todos ustedes saben, los temas de inflación acompañados de los apretones monetarios que han venido sucediendo en buena parte del planeta también. ¿Qué les va a contar hoy? Vamos a hablar un poquito del crecimiento económico colombiano, vamos a cubrir en una grafiquita la política monetaria de Estados Unidos y luego hablamos de nuestros temas colombianos centrados alrededor de inflación, política monetaria, sector externo y temas fiscales, y al final trato de concluir un poco a la luz de esos acontecimientos. Déjenme entonces comenzar con el primero de esos temas prometidos, actividad económica. Van a ver en buena parte de la presentación a comparar las cifras colombianas con los que yo considero los pares más relevantes en América Latina, que son aquellos países que comparten, digamos, un esquema monetario como el nuestro y tienen un tamaño económico importante, y esos son Brasil, Chile, México y Perú. Esos son los 5 países con los cuales quiero comparar. En términos entonces de actividad con esos 5 países, pues noten ustedes, aquí está la actividad económica normalizada así en los tiempos prepandémicos. Nos vinimos todos abajo en la pandemia. Nosotros no fuimos los peores, tampoco los mejores, como siempre somos como de media tabla en muchas cosas. Pero en lo que sí nos distinguimos comparados con esos pares es que nuestra reacción después de la pandemia ha sido mucho más vigorosa. Y nuestra actividad económica ya está casi 15% más arriba de lo que estaba en el año 2019, mientras que nuestros pares están todavía en cifras mucho más tenues. Y eso habla de lo que el Banco de la República considera ya hoy un recalentamiento de nuestra actividad económica, que llama digamos, a bajarle la velocidad a ese crecimiento. Entonces, esa es la historia de actividad económica. La política monetaria o las tasas, la historia de tasas de interés externas no son un tema menor, entonces tampoco quiero mandar el mensaje de que todo lo que nos está pasando es consecuencia de cosas internas. Ciertamente lo que ha ocurrido con tasas de interés en el exterior es relevante para entender lo que está pasando en buena parte de las economías del mundo.
No traje la tasa de interés de política monetaria, sino la tasa de interés de los tesoros de Estados Unidos a 10 años, que es una referencia muy utilizada en el mundo financiero. Aquí en el medio vemos el gran relajamiento monetario durante los tiempos de la pandemia, con tasas de interés a 10 años por debajo de 1% durante varios meses. Y luego, a medida que fuimos saliendo de la pandemia, esas tasas de interés se han ido recuperando y están hoy en día muy por encima de donde estaban antes de los tiempos de pandemia, lo cual ha generado un fortalecimiento del dólar frente a buena parte de las monedas del mundo y pues ha empujado también a los bancos centrales a tratar algunos de defender esa moneda, a otros de acomodar ese incremento de tasas de interés con incrementos de tasa de interés propios. Paso al tema de inflación. Una gran preocupación en Colombia, una gran preocupación en muchas partes del mundo. Esta gráfica trae la inflación en Colombia a lo largo de este siglo, separando la inflación sin alimentos de la inflación de alimentos. Como se ve, obviamente la inflación de alimentos es mucho más volátil que la inflación sin alimentos, razón por la cual los bancos centrales suelen centrarse en la azul y no tanto en la naranjada. Hemos tenido episodios de incrementos de precios de alimentos en el pasado. Tuvimos uno al final de la primera década de este siglo. Luego tuvimos el del 2015-16 con el Niño, que nos pegó tan fuerte. Pero esos dos se quedan cortos frente a lo que estamos viendo hoy en día en incrementos de los precios de los alimentos en Colombia, que ha resultado muy preocupante y seguramente han visto ustedes el estudio reciente del Banco de la República que sugiere que ese incremento de precios de alimentos nuestros es mucho más grande que el incremento de precios de muchos pares y de hecho, según la historia del Banco de la República, esa historia tiene que ver con el paro nacional, que es el que explica este salto de aquí en abril, digamos, del año 21. Pero más allá de lo que ha ocurrido con alimentos, pues el problema inflacionario ya no se reduce solo a los alimentos, tenemos también un incremento importante en la inflación sin alimentos, el incremento más importante en lo que va a decir. Entonces, ahí hay un reto relevante de política económica. Sigo con inflación. Aquí paso a compararnos con los 4 pares que prometí. Estas son las tasas de inflación desde el comienzo de la pandemia, comienzo del año 2020. La historia general es de una reducción en los primeros meses en el frente de inflación y luego un incremento, pero ese incremento, lo voy a hacer explícito en un segundo, no ha sido ni de la misma magnitud ni comenzó al mismo tiempo. Déjenme mostrarles eso en la siguiente gráfica que lo hace de forma más clara. Esta gráfica lo que reporta es cuánto se ha incrementado la inflación desde el mínimo que alcanzó el respectivo país durante la pandemia. Entonces, fíjense que en Brasil la inflación empezó a subir mucho más temprano que en el resto de países, luego empezó a subir en Chile, luego empezó a subir en Perú, y nosotros fuimos los últimos en observar incrementos en la inflación al lado de México, pero en realidad nuestro incremento durante los primeros, digamos, 10 meses después de que en Brasil ya empezara a subir, la inflación no había subido prácticamente nada en Colombia. Entonces, el episodio inflacionario en Colombia va por detrás en tiempos en relación a nuestros pares, y eso es importante a la hora de evaluar si la política monetaria ha sido o no ha sido más fuerte o más débil que nuestros compañeros. Para hacer esto más claro de otra forma, este grafiquito de aquí reporta lo mismo, solo que aquí sincronicé los incrementos de inflación, como que todos hubiéramos arrancado al mismo tiempo. Entonces, si miran la azul clarita que es Brasil, fíjense que Brasil va mucho más adelante en este ciclo de inflación y su inflación ya empezó a caer. Chile igualmente empezó antes y su inflación ya empezó a caer. Nosotros empezamos un poco más tarde y todavía estamos subiendo. Ojalá nuestra senda se parezca a la de Brasil y la de Chile y estemos alcanzando nuestro pico. Hablaremos un poquito de perspectivas de eso en un momento. Y los peruanos y los mexicanos la sacaron más barata, su inflación no subió tanto y parece ya haber alcanzado su techo y haber empezado una senda decreciente. Y el último gráfico de inflación que tengo es este que tiene el IPC. Esto no es inflación, esto es IPC normalizada a 100 antes de la pandemia, solo para mostrar que en realidad, en términos de cuánto han subido los precios desde ese momento hasta ahora, Colombia, que es el
el más oscuro y grueso, está en la mitad de la tabla. En Brasil y en Chile los incrementos agregados desde comienzos de la pandemia son más altos que los nuestros. Los nuestros son parecidos a los mexicanos y los peruanos lo tienen un poquito más bajito. Entonces esa es la historia del frente inflacionario, preocupación relevante. Y obviamente eso nos va a llevar a hablar en un segundo, después de esta gráfica, de política monetaria. La última que tenía, les había mencionado antes que era la última, la anterior, pero tenía esta también, tiene que ver con precios relativos. Y es una que creo que no ha recibido atención en el debate público reciente, pero yo creo que deberíamos empezar a pararle bolas. Y es lo que está ocurriendo con los precios reales de la vivienda. Este es el índice que construye el Banco de la República, tiene datos desde el 2004. Y fíjense ustedes que vemos al final de esta muestra, en los últimos meses, desde comienzos de este año, una caída, digamos, bastante marcada en los precios de la vivienda. Varios de ustedes pues pasaron posiblemente sentados incluso en el gobierno parte de la crisis de finales de los 90s. Y esas caídas de los precios de la vivienda pues pueden ser una señal de alarma importante. Entonces yo creo que hay que empezar a pararle bolas a si esto se va a consolidar, a acentuar o se va a parar, porque eso puede señalar problemas hipotecarios hacia adelante. Bien, entonces esos son los temas de precios. Déjenme pasar a política monetaria. Estas son las tasas de interés de los bancos centrales de los 5 países prometidos. El colombiano siempre es el grueso y más oscuro. Si nos enfocamos, digamos, en el periodo reciente, lo que vemos es la pandemia arranca más o menos por estos lados y ahí todos los bancos centrales empiezan a impulsar la economía tratando de lidiar con esos efectos de la pandemia. Y en algún momento, hacia finales del 2020 o en el 2021 en otros países, ya frenándose el tema de pandemia y empezando a aparecer los brotes inflacionarios que discutíamos hace un momento, los bancos centrales empezaron a subir su tasa de interés. Los tiempos y magnitudes no son iguales, pero como veíamos hace un rato, los tiempos y magnitudes en el frente inflacionario tampoco han sido iguales. Entonces déjenme hacer un par de gráficos similares a los de hace un momento con inflación, ahora con tasas de política monetaria. Estas son las sendas de tasa de interés de política monetaria desde el valle que alcanzó la tasa de interés de política monetaria durante la pandemia. Entonces, a partir de ahí, mido el primer momento que subió la tasa de interés y cómo ha venido moviéndose esa tasa de interés a partir de esa primera subida. Noten que en ese gráfico, pues es claro que Brasil arrancó mucho antes su ajuste monetario, pero también arrancó mucho antes su incremento de inflación, que es el que les mostraba hace un rato. Y luego arrancaron el resto de países como 4, 5 o 6 meses después del incremento de Brasil. Y nosotros fuimos los últimos en arrancar nuestros incrementos de tasas de interés, pero recuerden que al final nosotros también somos los que arrancamos más tarde a observar signos preocupantes en el frente inflacionario. Entonces estamos alrededor de 8 meses por detrás de Brasil y 4 o 5 meses por detrás de los incrementos de los otros pares. Si sincronizáramos, como hice antes, los incrementos ahora de la tasa de interés, si hubiéramos arrancado todos al mismo tiempo, esta es la senda que uno observaría. Entonces, fíjense que la nuestra en realidad es bien parecida a la de Brasil y la de Chile. Hay gente que ha criticado al Banco de la República por no haber sido tan agresivo como Brasil o como Chile, pero esta gráfica lo que muestra es que en este momento estamos más o menos a la par con esos incrementos que habían hecho Brasil y Chile en el momento en que ellos iban en ese incremento de tasas. Peruanos y mexicanos van por detrás, pero de nuevo, peruanos y mexicanos tienen una preocupación inflacionaria bastante menor de la que tienen Brasil, Chile y Colombia. Brasil ya parece haber alcanzado su pico en incrementos de tasa de interés y recuerden que ya venía bajando la inflación, entonces es posible que este ya sea su techo. En el caso colombiano, pues eso no es tan obvio y seguramente se vendrá algún incremento más de nuestra tasa de política. El
último, creo que ese gráfico que tengo de tasa de política es una gráfica que muestra cómo se ha movido la tasa de interés de política monetaria del Banco de la República, esto es solo Banco de la República, a lo largo del siglo XXI, en cada uno de los episodios en que el Banco de la República ha subido la tasa de interés. Lo que deja claro este grafiquito es que estamos en aguas desconocidas, ¿no? No hay ningún episodio del siglo XXI que se parezca a este. Ni siquiera ese episodio del 2014, 15, 16, donde la inflación casi toca otra vez los 2 dígitos, se parece a eso. Ese fue un episodio donde el banco subió durante mucho tiempo, pero de manera mucho más cauta, la tasa de interés de lo que lo ha venido haciendo en esta. Entonces, esta escalera del episodio presente, pues es mucho más rápida y marcada de lo que habían sido los anteriores episodios en los que el Banco Central había apretado las tuercas. Bueno, tengo ahora algunos comentarios sobre el sector externo. Esta es una gráfica de los términos de intercambio de Colombia desde el año 95 hasta el mes pasado. Precios de las exportaciones relativos a precios de las importaciones. En el medio de esta gráfica pues está nuestro episodio de boom de commodities, digamos del 2007 al 2013-14, acompañado de ese boom de términos de intercambio, de un buen crecimiento económico, una situación fiscal holgada, etc. Y lo que quisiera traer a colación con este gráfico es que en tiempos recientes hemos tenido otro episodio de muy buenos precios de importaciones, de exportaciones, de nuestras exportaciones relativos a lo que cuestan las importaciones. Eso puede explicar en parte el buen desempeño económico de este año y del año pasado, pero también señala, lo diré un poco más adelante cuando completemos este dibujo, también señala una vulnerabilidad, ¿no? Tenemos unos problemas serios en la economía colombiana a pesar de que estamos en una situación histórica en términos de los precios de los commodities de nuestras exportaciones en relación a nuestras importaciones. Esta es una gráfica del balance en cuenta corriente en relación al PIB colombiano. Si uno, digamos, borra este valle, que es la caída de los precios de los commodities drástica del año 2015, uno ve una tendencia preocupante, ¿no? Esto es como una línea recta en la cual nuestro balance en cuenta corriente ha venido deteriorándose año tras año. Y si juntan este grafiquito con el anterior, es donde uno empieza a preocuparse, porque ahora, 2020, 2021, hemos tenido precios muy buenos de nuestras exportaciones y aún así, nuestros excesos de gasto en relación a nuestra producción local, pues señala un desfase de 5%. Y esos desfases, cuando las cosas se ponen difíciles, pues pueden requerir ajustes rápidos que son muy dolorosos, como el que vivimos en los años 80 o como el que vivimos a finales de los años 90. Entonces, esa es una clara alarma de nuestra economía y la volveremos a mencionar en un momento. Par de gráficas más sobre temas del sector externo. Esta es una gráfica de la inversión extranjera directa en los sectores mineros con porcentaje del PIB. Mal contado, a datos del 2022 estamos en 1/3 de nuestra inversión extranjera directa representada en ese sector. Esto es una variable importante porque, como mostrábamos en la gráfica anterior, necesitamos financiar un exceso de gasto en relación a lo que estamos produciendo y es importante saber cómo lo estamos financiando. La tercera parte de esa inversión extranjera la estamos financiando con petróleo y minas y pues hay que pensar bien, como supongo que han discutido también en este espacio, si tiene o no tiene sentido una política que trate de apagar este sector, pues juntando todas estas fichas que hemos ido mencionando. Y una gráfica final en esa misma línea, esta es la participación del carbón y el petróleo en el total de exportaciones colombianas. Esta gráfica va desde principios de los 80 hasta hace un par de meses. Estamos nuevamente en cifras cercanas a 60% de nuestras exportaciones dependiendo de esos dos sectores.
de nuevo, con el déficit en cuenta corriente que tenemos y con esta dependencia de estos dos sectores, una política encaminada a tratar de cerrarle las puertas a esos dos sectores puede resultar macroeconómicamente muy compleja. Bien, un par de menciones sobre tasa de cambio. La discusión sobre si nuestra tasa de cambio se ha devaluado más que los pares o menos que los pares es difícil de dar porque con tasa de cambio, pues esas discusiones siempre dependen de contra qué punto se compara uno. Entonces traje dos puntos de comparación distintos. Uno, abril del año 2021, el año del paro nacional, el mes del paro nacional, aquí al comienzo. Entonces tengo las tasas de cambio de estos 5 países que siempre estamos mirando, normalizadas a 100 en ese momento, abril del año 2021, y cómo evolucionaba esa tasa de cambio después de eso. Esa gráfica sugiere que nuestra tasa de cambio comparada con ese momento se ha depreciado en alrededor de 30%, un poco menos que la chilena, pero bastante más que el resto de las monedas de la región. Incluso uno ve una apreciación en la moneda de México y de Brasil. Con un punto de comparación distinto, el de la segunda ronda presidencial, junio del año 2022, pues la historia es un poco menos amigable con Colombia. Aquí sí tenemos en solo esos 5 meses que han ocurrido, que han pasado desde ese momento, vemos una depreciación de nuestra tasa de cambio de 20%, 10 puntos más alta que la de Chile y mucho más alta que la del resto de países de América Latina. Entonces, esto sugiere, pero es puramente sugestivo, que hay elementos locales, y en un segundo complementaré esto con otras cifras que completan esta analogía que hacía al principio de no eres tú, somos nosotros, o soy yo, y por tanto hay que tomarse en serio lo que nosotros sí podemos hacer o no debemos hacer. Bien, con eso cierro el panorama externo y paso a algunos datos fiscales. Este es un grafiquito de la deuda del gobierno nacional colombiano con porcentaje del PIB durante el siglo XXI. Tenemos, déjenme resaltar un par de cosas aquí, digamos, buenos tiempos relacionados con el boom de commodities del 2007 al 2014, con nuestra deuda estable o cayendo. Y a partir de ese momento, a partir del 2014 más o menos, se inicia un ciclo de aumento en nuestra deuda del gobierno nacional central, que se acentúa con la pandemia en el año 2020 y luego inicia un lento descenso, que es un lento descenso que hay que tener cuidado con su interpretación. Yo no estaría muy de acuerdo con la interpretación de que este descenso es consecuencia de disciplina fiscal. Yo creo que aquí también ha habido un poco de, entre comillas, suerte, y es que la inflación ayuda, ¿no? Sobre todo en este año la inflación ayuda un montón. Particularmente si, como en el caso colombiano, uno tiene un pedazo importante de la deuda representada en moneda local y en tasa fija y a largo plazo, y esas son características que tenía nuestra deuda emitida. En esos escenarios, una sorpresa inflacionaria como la que tenemos, pues lo que hace es inflar el denominador de esta gráfica, el PIB nominal, y por tanto ayuda, digamos, a desinflar en algo esta cifra, pero nuestro déficit, digamos, sigue siendo muy abultado y en realidad está contribuyendo a engrosar esta deuda. Bien, sigo con un par de datos sobre temas fiscales. Esta es una gráfica sobre en manos de quién está la deuda pública. No están todos los agentes, están algunos de los importantes y dejé algunos de los que me parecen relevantes reseñar. Y ya les digo por qué. Entonces, el primero, aquí en amarillo arriba de todo, son los fondos de pensiones, que más o menos tienen el 30%, ahora un poquito menos, de la deuda en TES del gobierno colombiano. Entonces, ese es un jugador importante y eso va a ser relevante en el último punto que tocaré en 30 segundos relacionado con la reforma pensional. Si uno va a hacer una reforma pensional que, digamos, le quite recursos a ese sector, hay que pensar en el equilibrio macroeconómico que eso, o los efectos que eso tiene sobre el equilibrio macroeconómico, en donde un comprador importante de esa deuda es justamente eso, o son justamente esos fondos de pensiones.
Lo segundo que vale la pena destacar es esta línea azul grande, gruesa, que representa los fondos extranjeros que compran nuestra deuda. Ya son en este instante el jugador más importante en términos de sus tenencias de TES. Eso tiene un aspecto muy positivo, ¿no? Hay recursos externos que ayudan a financiar y por tanto ayudan a mantener nuestra tasa de interés de los títulos de deuda más bajos. Eso es una buena noticia. Señala también, sin embargo, una vulnerabilidad porque a diferencia, por ejemplo, de los fondos de pensiones y otros de los tenedores de estos títulos de deuda, pues los fondos de capital extranjero pueden salir a correr más rápido y en algún momento, digamos, de incertidumbre o de alarma, pues esto que ahora se ve como una buena noticia puede convertirse también en una vulnerabilidad de nuestra economía. Tengo un par de gráficas más donde le hago zoom a lo que está pasando con esta grafiquita que les acabo de mostrar. Esta de aquí reporta lo siguiente. Relativo a lo que teníamos en enero de 2020 o lo que tenían esos jugadores en enero del 2020, cómo han cambiado sus tenencias de TES. Y quiero aquí resaltar dos hechos. Uno, los fondos de pensiones comparado con el comienzo de la pandemia, eso está morada de aquí abajo. Esos fondos de pensiones han ido reduciendo sus tenencias de títulos de deuda en alrededor de 5% ya. Y el jugador que ha venido a suplir principalmente esas tenencias es curiosamente el Banco de la República. Ahorita les cuento un poquito más detalles de eso, pero eso es una característica relevante de lo que ha ocurrido en los últimos 24 meses o algo así con quien tiene los títulos de deuda colombianos. Entonces, Banco de la República ha aumentado más o menos en 5% su participación en ese mercado, compensando una caída de los fondos de pensiones más o menos de ese tamaño, y el otro que ha incrementado sus tenencias son los fondos de capital extranjero. Último, suma esta grafiquita comparado con la época del paro nacional. Entonces, comparo cómo se han movido esas tenencias, esos tenedores de TES relativos a ese momento. Aquí se hace más claro cómo han aumentado las tenencias del Banco de la República, es esta línea de arriba de todo. El primer salto de esas tenencias del Banco de la República en realidad son el canje que hubo en julio, por allá del 21, cuando Colombia recibió sus derechos especiales de giro, estos derechos especiales de giro del Fondo Monetario a los que tuvimos acceso, que estaban en principio destinados a aliviar la situación fiscal de muchos países del mundo, incluida Colombia, pero nuestra arquitectura institucional hace que esos recursos no hayan entrado a las arcas del gobierno directamente, sino a las reservas internacionales del Banco de la República, y en una estrategia, digamos, bastante kosher del Banco de la República, pues esos recursos no se transfieren directamente al gobierno, sino que se hace un canje. Entonces, esta caída que ustedes ven en la parte de abajo de las tenencias del Ministerio de Hacienda, pues son justamente que el Ministerio de Hacienda le transfirió TES que tenía en sus arcas al Banco de la República, y el Banco de la República a su vez le dio recursos en dólares al gobierno, y entonces este incremento se refiere esencialmente a ese canje. Pero después de eso el Banco de la República ha continuado incrementando sus tenencias, y fíjense que hacia el final de la muestra, en el último mes, octubre, un mes tan movido en las variables financieras y de tasa de cambio, el Banco de la República ha adquirido también de forma importante TES y ya es un jugador importante en este mercado. Bien, sigo con las variables fiscales. Este es el ENVI, un índice que mide nuestra tasa de interés sobre la deuda externa relativa a la tasa de interés que pagaría o que paga Estados Unidos por ese mismo tipo de deuda en dólares. Pero en este gráfico particular lo que hago es comparar el ENVI de Colombia con el ENVI del resto de América Latina. Es decir, este es el ENVI de Colombia neto del ENVI de América Latina, lo cual le da una métrica de si Colombia paga tasas de interés por su deuda externa más altas, más bajitas, y cómo se mueve ese más alto o más bajita en relación al resto de la región. Entonces, el primer mensaje es, desde que hay datos de esto, del 2010,
Colombia solía pagar tasas de interés entre 1,5 y 2 puntos más bajito que el resto de América Latina. Esa es la interpretación de estas cifras de la primera mitad de la gráfica. Hay obviamente mucha volatilidad en la época de la pandemia, pero uno podría trazar, digamos, una recta por aquí en 1,5, 2 y decir Colombia paga tasas de interés significativamente más bajitas que el resto de América Latina por esa deuda pública emitida en dólares. Esa historia ha cambiado recientemente, empieza a subir, ya les cuento exactamente en la siguiente gráfica cuándo, y esa subida pues no se ha detenido y en esencia hoy estamos pagando tasas de interés muy cercanas al resto de la región. Déjenme hacer zoom en el último pedacito de esa gráfica. Este sigue siendo el mismo ENVI de Colombia en relación al ENVI latino, solo que ahora la gráfica que les estoy mostrando comienza en abril de este año, el momento del paro nacional en Colombia. En ese momento pagábamos tasas de interés como las que les mostré para los últimos 10 años, es decir, alrededor de 1,5 puntos más bajito que el resto de América Latina. Y en ese paro nacional, bueno, coincidiendo con ese paro nacional por lo menos, nuestra tasa de interés se subió y nunca volvió a bajar. No es como que se hubiera pagado el paro y la tasa de interés se hubiera devuelto. Eso no ocurrió. Aquí hubo un cambio de percepción en los mercados sobre nuestra capacidad de honrar esa deuda, sobre la capacidad de recoger impuestos para pagar esa deuda, sobre la capacidad de reducir gastos, en algún momento hay que hacerlo. Y nos está exigiendo ese mercado financiero desde ese momento tasas de interés más altas. Entonces eso no solo no se devuelve, sino que en los últimos meses el asunto se ha vuelto aún más volátil que antes y con una media más elevada de lo que teníamos incluso en meses anteriores. Entonces cuando decía al comienzo de no eres tú, soy yo, pues esta es una de esas gráficas que muestra esto, ¿no? Esto es una gráfica en relación al resto de América Latina. Entonces aquí no vale el argumento de las tasas de interés han subido en todos lados. Sí, las tasas de interés han subido en todos lados, pero aquí se han subido bastante más y el punto de partida pues parece tener que ver con algo que ocurrió en Colombia en la primera mitad del año 21. Un par de grafiquitas más sobre temas fiscales. Esta es una tasa de la tasa de los TES en pesos en Colombia para 5 y 10 años. Entonces, fíjense que aquí, pues otra vez lo que vemos es un gran incremento en esa tasa de interés en el último año, año y medio. Estamos pagando en este instante por títulos a 10 años tasas de interés cercanas a 14%, lo cual va a resultar un reto enorme de cara al año entrante cuando nos toque salir a emitir TES. Y esto no es solo un tema de inflación, digo que no es solo un tema de inflación, por un lado porque la tasa a 10 años pues debería ya incorporar el hecho de que uno esperaría que en buena parte de esos 10 años pues la inflación se devuelva a su meta, pero aún si uno no cree en eso, como lo muestra la siguiente gráfica que reporta las tasas de los TES ya no en pesos sino en VR, es decir, unas TES indexados. En todo caso, observamos lo mismo, observamos un gran incremento en esas tasas ahora reales a 5 y a 10 años. Estamos pagando a 10 años tasas de interés de más del 6%, cuando el promedio anterior pues era de entre 3 y 4. Entonces aquí hay de nuevo señales de preocupación sobre nuestras cuentas públicas. Bien, esta es una gráfica que no sé si han visto en otros espacios, no es mía, esta es una tabla del CARF, la presentó hace un par de meses, y podríamos mirar esta penúltima columna, que es la columna de cómo veía el CARF hace un par de meses las cuentas del año 2023 del Gobierno Nacional Central como porcentaje del PIB. Entonces, en esas cuentas veía el CARF unos ingresos totales de alrededor de 20 puntos del PIB para el Gobierno Nacional Central. Esa cifra va a subir porque aprobamos en el entretanto una reforma tributaria, entonces esta cifra va a ser cercana al 21 o algo de ese estilo. Veremos los números del CARF pronto. Y esas cifras del CARF señalaban un balance primario para el año 2023 de 0,2%,
pero un balance total de 4 puntos en terreno negativo. Y la diferencia entre esas dos cifras, pues indica que estamos pagando 4.3% del PIB en intereses, que es una cifra muy grande y esa cifra se va a quedar corta. Este es un cálculo hecho hace un par de meses. Los incrementos en las tasas de interés pues han sido bastante importantes en las últimas semanas. Y entonces mi sospecha es que cuando el CAR saque estas cifras actualizadas, esta cifra posiblemente supere el 5%. Eso, para ponerlo en plata redonda, quiere decir que en solo pagos de intereses el año entrante se nos van a ir entre 3 y 4 reformas tributarias. Y entonces aquí hay una señal de alarma sobre cuánto está pesando esto y para qué estamos recogiendo impuestos, que hablará un poco de las lecciones hacia el final de esta conversa. Bien, entonces déjenme, ya tengo dos diapositivas más y termino para que charlemos. Esta es un resumen de las cosas que he mencionado. Entonces tenemos un contexto de alta inflación, alto crecimiento en Colombia, posiblemente llegando a su fin. Esto no lo mencioné, pero los estimativos es que el año entrante vamos a crecer o muy poco o incluso nada, depende a quién le crea uno. Es un contexto en el tema fiscal de alta deuda, alto déficit fiscal y ahora también altas tasas de interés reales y nominales. Estamos en un contexto de tasa de cambio depreciada, con un déficit externo elevado, a pesar de que tenemos altos términos de intercambio, como mostramos al comienzo de la sesión, y con una dependencia exportadora de carbón y de petróleo que sigue siendo muy marcada. Les paso un poco como a las perspectivas. Esto lo voy a decir en palabras, no tengo más gráficas. Enfatizo otra vez el mensaje de que aquí hay elementos locales que explican parte de lo que nos está pasando, y rechazar un poco esa narrativa de que esto es sencillamente culpa de un contexto internacional difícil y que todo el mundo está en las mismas. En el tema de inflación, pues ya vimos las cifras a la fecha. Está la pregunta de cómo se va a mover la inflación hacia adelante. La apuesta del Banco Central y buena parte de los analistas secundan esa apuesta, es que estamos alcanzando el techo de la inflación y que el año entrante vamos a empezar a converger, no del todo, pero vamos a empezar a converger hacia el rango meta. Y ciertamente las apuestas de esa historia es que la inflación volverá pronto a un dígito. Yo quiero señalar que esto, en el contexto colombiano actual, puede lucir optimista. Por varias razones. La primera, pues la tasa de cambio se ha depreciado mucho y vamos a empezar a ver un traspaso de ese incremento en la tasa de cambio sobre los precios, que va a ser difícil. Esa senda optimista, creo yo, que tienen muchos en el frente inflacionario. Vamos a ver qué pasa con el ajuste del salario mínimo, pero eso ciertamente pues va a ser un ajuste claramente de 2 dígitos, porque la inflación va a estar por encima de 2 dígitos y veremos qué tanto más por encima de ese resultado de inflación del final del año. Luego está el tema de gasto público. En un segundo vuelvo a esto, pero lo que ha dicho el ministro es que la idea de la reforma tributaria es que eso permita más gasto público el año entrante. Y entonces lo que tendríamos es una variable desde el punto de vista fiscal empujando la demanda agregada que el Banco de la República cree que ya está un par de puntos por encima de la actividad económica potencial. Tenemos también ajustes que se deben venir en los precios de la gasolina. Veremos con qué velocidad y con qué fuerza, pero los han prometido y ciertamente esa es una dirección en la cual debiéramos movernos. Entonces, en un contexto de ajustes de precio de la gasolina, pues ese regreso de la inflación a su meta pues va a ser más complejo. Y tenemos la tentación del presidente y de algunos miembros del equipo de ir poniendo aranceles. Entonces, ya pusieron o anunciaron hace unos días unos sobre las confecciones, y yo sospecho que no serán los últimos. Creo que está en el ADN del gobierno pues esta idea de que es malo tener importaciones, y por tanto sospecho que habrá nuevos brotes de incrementos en los aranceles en diferentes coyunturas. Entonces todas esas cosas, todos esos elementos conspiran
contra ese retorno rápido de la inflación a un dígito. El segundo tema, para cerrar esta discusión, es qué va a pasar con las variables fiscales. Entonces está la pregunta abierta de cómo vamos a utilizar los recursos de esta reforma tributaria. El ministro, como les dije hace un momento, ha dicho que la quieren utilizar en gasto. Yo creo que sería una muy buena idea que eso no fuera así, o que buena parte de esa reforma no se fuera más gasto. Por un lado, porque en este instante lo que no necesitamos es empujar más la demanda agregada en este escenario de excesos de demanda y de inflación. Por otro lado, porque, como vimos, tenemos unos retos fiscales no resueltos muy importantes, y yo creo que los mercados financieros recibirían de buena manera una señal, digamos, de juicio con esa reforma tributaria para tratar de aliviar un poco esa carga de la deuda y esa carga de intereses. Y por otro lado, pues eso podría comportarse de esa forma, podría facilitar la emisión de nueva deuda que luce supremamente retadora. Si el gobierno suspendió las emisiones de deuda este año, pero si fuera a salir a conseguir recursos en este instante, pues pagaría tasas de interés en pesos de 14% o algo así, cuya sostenibilidad no está para nada clara. Entonces yo diría que aquí hay un reto grande de coordinación entre el gobierno y el banco. El banco está jugando a apretar tuercas, el gobierno no, y yo creo que este es un momento en que debiéramos estar jugando ambos a lo mismo, y en este caso creo que correspondería al gobierno acompañar ese esfuerzo del banco, ojalá ahorrando un pedazo de esa reforma tributaria. En el frente externo, pues tenemos buenas noticias en términos de intercambio en este momento, pero a pesar de eso tenemos un reto de financiación externa muy complejo, y esa es una gran vulnerabilidad, ¿no? Un déficit de cuenta corriente del 5% con términos de intercambio en cifras récord, pues son una combinación que nos hace ver muy endebles. Si hubiera en este instante una distorsión en los términos de intercambio como la que hubo en el 2015, esto resultaría realmente catastrófico en la situación actual. Y cierro esto pues mencionando reforma pensional. La puso otra vez sobre el tapete el gobierno. Parecían estar interesados en presentarla el semestre entrante. Y como dije hace un rato, pues esto no está desligado del equilibrio macroeconómico. La forma en que esto ha funcionado en Colombia es tal que en este instante los fondos de pensiones son un jugador importante en el ahorro nacional. Y esta es una coyuntura en donde quitarle gasolina a ese ahorro nacional pues puede tener sentido desde el punto de vista de lo que usted quiere que haga el sistema pensional, pero implica unos riesgos macroeconómicos que hay que incorporar a la ecuación. De lo contrario, incurriríamos en serios peligros. Bueno, eso es lo que tenía de diapositivas. Encantado de oír sus comentarios, preguntas, críticas, etcétera. Marc, muchísimas gracias. Muy, muy interesante y con seguridad vamos a tener muchas preguntas. Quiero invitar a las personas que quieran hacer comentarios o preguntas, por favor, levantar la mano. Y ya veo la mano de Carlos Gustavo Cano alzada. Y después Jorge Botero. Carlos Gustavo, adelante. ¿Aló, Carlos Gustavo? Tienes el micrófono apagado. No se le oye nada, Carlos Gustavo. Mientras se prepara Carlos Gustavo, le doy la palabra a Jorge Humberto Botero. Jorge Humberto, adelante. Brevemente, Armando, para agradecer a Marc la presentación. Este tipo de presentaciones las hemos escuchado muchas veces, pero la suya, por la tecnología de los Zooms, entre otras razones, es especialmente clarificadora y elocuente. Yo quisiera, Armando, sugerirte que retengamos en la memoria la última gráfica, la última pantalla de Marc, para usarla tal vez como tabla de análisis, como referente comparativo para
cuando nos ocupemos del Plan Nacional de Desarrollo. Mientras yo escuchaba a Mark, y como he estado todo el día en la lectura de las bases del Plan de Desarrollo, se me prendían bombillos allá y aquí, no los puedo mencionar ahora, pero creo que tenerlo como referente nos daría una gran disciplina para un examen del Plan Nacional de Desarrollo. Gracias, Mark, por la presentación. Gracias, Jorge Humberto. Gracias, Humberto, gracias. ¿Estás listo? Carlos Gustavo Cano. Bueno, vamos a ver. Hernando Zuleta, adelante. Vale, gracias, Marco. Muy chévere la presentación y muy preocupante, sobre todo. Digamos, hay un par de cosas que son particularmente preocupantes. La primera es lo que usted mencionaba. Tenemos unos términos de intercambio históricamente altísimos y un déficit comercial históricamente altísimo. Y si uno le suma a eso la tasa de cambio históricamente altísima, es como básicamente es como un callejón sin salida. La pregunta es, bueno, ¿qué está pasando? Tenemos un exceso de gasto. ¿Cómo es posible que esté pasando todo eso al tiempo? La segunda es ya no sobre el sector externo, sino sobre la capacidad de reacción de nuestra economía. Es decir, usted decía, no vamos a crecer o vamos a crecer muy poco. ¿Qué está pasando ahí también? Es decir, estamos a plena capacidad porque el desempleo sigue alto. No recuerdo quién había, Eduardo Lora hizo cálculos que sugerían aumentos en productividad. ¿Por qué la economía no puede crecer más? Y la última pregunta, tal vez es la más difícil, es ¿usted qué recomendación le haría al gobierno? A ver, Marc, adelante. Gracias, Nano. Entonces, sobre el tema del déficit externo, yo le diría a Nano que la explicación de esa combinación de factores tiene que ver con el déficit fiscal. El déficit fiscal bien medido es del 7% del PIB. Entonces, eso más que sobreexplica el déficit en la cuenta corriente. Por eso señalaba que es importante pues, que el gobierno hacia adelante pues mande una señal de que un pedazo de esa reforma se va a ahorrar, ¿no? De lo contrario, no va a haber manera de que frenemos ese déficit y como usted dice, ese es un déficit con términos de intercambio históricos, con tasa de cambio histórica y aún así estamos consumiendo mucho más de lo que producimos. Sobre el crecimiento económico en el 2023, pues ya van a empezar a pesar en ano pues los incrementos en tasa de interés y el hecho de que muchos ya, el banco entre ellos, señalan que estamos en una economía sobrecalentada. Entonces, a eso apuntan, digamos, los cálculos de que la actividad económica ha alcanzado su techo y de aquí en adelante empezará a enfriarse. Y sobre recomendaciones al gobierno, pues hay un montón. Yo le diría que en el agregado, pues usted necesita no gastar tanto, necesita tener cuidado con los mensajes, necesita pensar en equilibrio general las historias de transición energética con la macroeconomía. Y necesita también pensar en equilibrio la reforma pensional. Entonces no puede pensar por un lado la transición energética, por otro lado la reforma pensional y por otro lado la macro. Esas tres cosas están ligadas y yo creo que es importante tenerlo presente. Gracias, Marc. Gracias, sí, Marc. Voy a dar la palabra a tres personas y después a Marc. Primero, Daniel Castellanos. Adelante. Bueno, Marc, muchas gracias por la presentación. Yo tengo tres puntos por hacer. El primero es una pregunta y es que a mí me llama la atención la fortaleza de la recuperación de la economía después de la crisis de la pandemia y sería interesante saber por qué Colombia se destacó con respecto al resto del mundo en materia de esa recuperación tan fuerte. La segunda cosa que quisiera saber es
Y pues bueno, aquí hay elementos macro de coyuntura que le hacen ver a uno la economía muy vulnerable, es un equilibrio que parece muy vulnerable, pero también esto está mostrando como unos elementos de estructura que parecen muy complicados, ¿cierto? Pareciera que como estructuralmente escogimos una economía que creciera a punta de carbón y petróleo, que creciera con grandes déficits en cuenta corriente y con financiación, con gran financiación por el lado de la cuenta corriente, que servía para financiar el gran déficit con deuda que usted muestra como los inversionistas internacionales compran más TES, y que nos gustó también financiar ese mayor déficit en cuenta corriente con inversión extranjera, y me parece que todo eso configura una estrategia de crecimiento a largo plazo que no suena lo más afortunada en la actual coyuntura y de la cual no podemos desprendernos tampoco muy fácilmente en la actual coyuntura. Y lo tercero es un poquito, pues una pregunta que lo hago simplemente para molestar la vida. Yo tengo la sensación de que en esta coyuntura el Banco de la República ha reaccionado muy lentamente y ha reaccionado insuficientemente. Usted sugiere que eso se debe un poco a que aquí los problemas se manifestaron más tardíamente que en el resto del mundo, pero la verdad es que aún hoy la tasa de interés real del Banco de la República sigue siendo negativa aún hoy, y la economía sigue creciendo al 7% y tenemos inflación del 12%. Entonces uno se pregunta, ¿por qué fue tan lenta la reacción del banco? La de la política fiscal es mucho más fácil de explicar por razones políticas, pero la del Banco de la República es más difícil de entender. Entonces me gustaría saber sus reacciones al respecto. Gracias, Daniel. Prefiero darle la palabra a Marc porque son varios temas el que ha tocado Daniel. Adelante. Daniel, gracias, gusto de saludarlo. Sobre por qué crecimos tanto, Daniel, yo no tengo una buena respuesta. Digamos, tengo hipótesis, pero yo no he visto papers que aborden esto seriamente. Entonces, hipótesis tienen que ver con una política fiscal súper contracíclica que mantuvimos prendida durante mucho tiempo. A diferencia de otros países, por ejemplo, no sinceramos nuestros precios de los combustibles, cosa que otros países sí hicieron. Como usted bien anota, nuestros problemas en el frente inflacionario llegaron más tarde y por tanto la reacción de política monetaria que empieza a frenar la actividad económica también empieza más tarde. Entonces ahí también puede haber un tema simplemente de rezagos y de pronto a la vuelta de un par de años, cuando comparemos actividades económicas en un horizonte de más largo plazo, se hayan evaporado esas diferencias entre unos y otros. Pero no tengo una buena respuesta de esto. Sobre el tema estructural, Daniel, pues tiene toda la razón. Aquí hay unas cosas que presentamos como coyunturales, pero cuánto dependemos de la exportación de hidrocarburos, cuánto dependemos de la inversión extranjera directa de ese sector y demás, pues se pueden haber acentuado en los últimos tiempos y puede haber un tema de términos de intercambio coyuntural, pero por esa estructura, pues tiene razón, viene de largo aliento. Y sobre el Banco Central, pues no sé, yo no estoy en la categoría de los que crean que se haya movido lento, yo creo que lo ha hecho bien. Em, de nuevo, pues arrancamos más tarde, si uno compara la senda ajustada, digamos, a cuando empezaron a subir las cosas en unos países y otros, no nos hemos movido muy distinto de Chile, a quienes muchos aplauden como uno que se movió con fuerza, o Brasil, que algunos dicen, este sí la vio venir y se movió rápido. Cuando uno sincroniza los movimientos, pues nos parecemos mucho a Brasil y a Chile, que muchos citan como, mire, estos sí la subieron con fuerza, nosotros no. Entonces, no estoy en la categoría de los críticos del banco en ese frente, Daniel. Gracias, Marc. Pedronel Ospina, adelante. Muchas gracias, Marc. No sé si pedirle ya la cita al psiquiatra o más tardecito. Está realmente negra el panorama. Pero yo tenía como dos puntos. Uno, cuando uno mira lo que pasó en la parte fiscal, en la parte de la pandemia, es que realmente encontramos un mecanismo muy rápido que nunca habíamos tenido de cómo meterle plata a la economía. Toda la parte de los subsidios que se han mantenido y fueron fuertísimos. Obviamente eso tiene, y lo que estamos viendo eso es en la demanda agregada. Pues,
Y de ahí, pues, buena parte de la historia de la inflación tiene que ver en la inflación netamente doméstica, no por los componentes externos de productos. Realmente fue una política fiscal muy agresiva y que si lo comparamos con países que tienen grandes volúmenes de exportaciones como componente, Brasil, México, en especial en estos días estaba mirando sus datos, ellos no tuvieron una política fiscal expansiva de subsidios tan fuerte y efectivamente no tienen problemas de inflaciones internas. Y realmente uno pondría que esa es como la gran dificultad. Y no teníamos una economía capaz de suplir esa demanda tan fuerte que vino y básicamente precios. Y el segundo componente, igualmente si miramos a México, que está, y otros 5 países que son países que tengan más del 25% de sus exportaciones en el sector petrolero, Colombia es el único que ha tenido esta devaluación tan fuerte. Es el único, no hay más. Y realmente ahí lo que sí nos está pegando durísimos en tasa de interés es realmente el impacto de susto de que no somos, dado que ese es el 40% de los ingresos exportadores nuestros. Clarísimamente, este es un país que se ve en dificultades dadas los anuncios del gobierno de política petrolera. Entonces, ahí diría que son como los dos centros de atención fuertísimos. Un gasto fiscal. Cada vez que hablábamos del déficit, uno siempre pensaba que cuando hacemos los presupuestos realmente es que la ineficiencia del Estado hace que ya no seamos capaces de gastarnos las cosas, excepto cuando lo pusimos en subsidios directos. Y en subsidios directos de transferencias, y el otro subsidio fuertísimo que también nos está empujando es el precio de la gasolina. No haber acompañado el mercado y haber mantenido esos subsidios realmente son, yo diría, como las causas básicas del descuadre tan fuerte que tenemos. Y todo realmente es política fiscal y la parte de gasolina nos viene impactando pues, hace ya 2 años, así seriamente, 2, 3 años. Y si eso no tiene correcciones y si no reducimos el gasto público por el lado de seguir con los subsidios y el plan de desarrollo, entre otros, lo que llama es a más subsidios directos a las personas, pues no hay economía que tengamos la capacidad de producir. Y un aspecto una nota con respecto a lo que se comentaba sobre el plan de desarrollo. Yo creo que es muy disidente que el plan de desarrollo, todo el análisis macroeconómico del plan de desarrollo está en una página. Nadie en el gobierno sabe qué hacer. No tienen ni idea para dónde pararse. Los números no les cuadran. Por eso, lo único que presentaron fue una página donde dice que van a gastar 1.4 billones de pesos. Y no más. Eso es el perfil marco del plan de desarrollo. Entonces, pues realmente ahí es que nos podemos ahorrar el estudio, Jorge Humberto, nos podemos ahorrar el estudio del aspecto macro del plan de desarrollo porque no existe. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Muy bien. Le voy a dar la palabra le voy a preguntar a Carlos Gustavo Cano si ya está listo. Me pareció verlo hace un rato. ¿Ya estás listo? Ya estoy aquí, Armando. Muchas gracias. Después sigo con Gabriel Silva. Adelante, Carlos Gustavo. Bueno, Marc, muchas gracias. Qué buena presentación, muy oportuna. Yo quería resaltar unos pocos puntos y muy brevemente. Primero, yo celebro que tengamos un Banco Central independiente. La independencia del Banco Central hay que preservarla. Y creo que eso ha sido clave para el proceso de desinflación que hemos tenido desde la Constitución del 91. En este episodio, yo escribí inclusive que vaciló un poco el banco al iniciar el ciclo de alzas, primó la vacilación sobre la anticipación, pero bueno, va en la dirección correcta. En segundo lugar, quisiera resaltar la independencia del banco no solamente está consagrada en la Constitución, sino en la práctica.
hay un equipo técnico maravillosamente bien formado, bien escogido. Y eso le da una fortaleza muchísimo al banco. En el evento inflacionario, Mark, tú lo mostraste en las gráficas, no es, y me parece muy afortunada el título de tu charla, no eres tú, soy yo, que los problemas no son solamente de afuera. Aquí hay problemas internos. Cuando digamos, sustraemos de la inflación los choques de oferta, alimentos y energía, la inflación básica sigue siendo muy alta y sigue siendo ascendente y está por encima de la meta. Tenemos una inflación 4 veces por encima de la meta. Eso es inédito en la historia reciente del país. Pero si nos fijamos en las expectativas, aún más es preocupante. Las expectativas es lo más relevante en la política monetaria. Y las expectativas están desbordadas y desancladas de la meta. Y ante esa disyuntiva que yo creo, ese dilema que yo creo que es falso, que entre inflación y crecimiento, no, es que la clave de un crecimiento sostenible es una inflación baja y estable. Y una inflación baja y estable es la que más contribuye a la sostenibilidad de ese crecimiento, que es lo que importa en términos de su tradición transición a lo que es realmente un bienestar genuino. Seguimos en una tasa de interés expansiva, Mark. No sé si compartes eso. Si tenemos una tasa neutral o natural del 1.5%, pues estamos en terreno negativo y yo creo que el banco va a seguir y debe seguir ajustando la tasa de interés hasta lograr un terreno contractivo. Las presiones de la demanda son evidentes, como tú dices, y yo estoy de acuerdo. Estamos por encima del PIB potencial y eso es preocupante. Y en cuanto a lo fiscal, también quiero celebrar la existencia de la CARF, del Comité Asesor de la Regla Fiscal, ese disciplinamiento al cual apunta es este comité, que es muy idóneo, y creo que esos son dos puntos afortunados que tiene la institucionalidad colombiana en medio de todos los sinsabores que hemos tenido en estos anuncios de políticas públicas contradictorias, como bien lo decía mi querido doctor Ospina. Bueno, eso es mi comentario, Armando, y muchas gracias, Marc, de nuevo por tu exposición. Gracias, Carlos Gustavo. Marc, ¿quieres hacer un comentario a estas dos intervenciones? Sí, perfecto. Un par de cositas, compartiendo buena parte de lo que dijeron. Tal vez sobre el comentario de Pedro, es cierto que tuvimos una política fiscal fuerte durante la pandemia, yo diría que apropiada durante la pandemia. Lo que no fuimos capaces de hacer es de apagar esas ayudas. Y yo creo que en eso el paro nacional del 2021 resultó mortal para el gobierno, ¿no? La debilidad con la que salió el gobierno de ese paro, a sus ojos hizo imposible el sinceramiento de los precios de la gasolina después de eso, e hizo imposible apagar los subsidios que empezaron a dar durante la pandemia. Entonces mantuvimos el acelerador en la política fiscal apretado por esas razones durante mucho más tiempo del que hubiera resultado realmente apropiado. Y Carlos Gustavo, muchas gracias por sus comentarios. Tal vez sobre la pregunta de si el banco sigue teniendo una tasa de interés excesivamente bajita y si es una tasa de interés que también empuja la actividad económica, yo creo que uno puede abordar esa pregunta mirando más las tasas de largo plazo, que son al final las que importan en la economía, porque son las que afectan las decisiones de consumo y de inversión y frenan o no la actividad económica. Y en ese frente, pues ya tenemos tasas bien elevadas, ¿no? Las tasas que calcula el Banco de la República promedio de los préstamos ya andan por el orden de 20%. Esos son ya 8 puntos reales, que ya es una tasa significativa y seguramente va a hacer pensar a más de uno sobre si vale la pena o no tomar un crédito con ese tipo de tasas.
Y pues ya vimos las del gobierno que también pues reflejan un poquito esa incertidumbre. De alguna manera es como que el gobierno le hubiera hecho al Banco de la República la tarea de subir las tasas a través de las señales de preocupación fiscal que ha transmitido. Gracias, Marc. Ahora sí, Gabriel Silva, adelante. Gracias, Armando. Muchas gracias, Marc, por la presentación. Hago una salvedad, y es que no soy economista profesional, entonces pues mis barbaridades pueden ser comprendidas, no excusadas, pero comprendidas. Y quería arrancar con una, y es que hay un elefante en el salón del que nadie habla, y es que yo leo esta presentación que me pareció contundente, y no me puedo quitar de la cabeza la idea de que estamos dirigiéndonos a una crisis cambiaria. Y eso, pues, yo creo que también lo ve el gobierno, y teniendo en cuenta su sesgo de política y sus preferencias de política pública, que tú los mencionaste, Marc, pues ya se empieza a notar unas señales del mismo ministro de Hacienda y otros, en el sentido de que un régimen administrado de cambios parecería inevitable, o la solución para este modelo de políticas públicas que está en la cabeza del gobierno. Todos sabemos aquí que ese no sería el ideal, y que de hecho tendría que actuar en muchos frentes que se han insinuado en esta conversación. No sé si estoy sembrando monstruos y fantasmas, pero quisiera saber si esas tendencias que se acaban de describir con tal precisión, y las preguntas que haces en el slide final, las preguntas que haces sobre los puntos que son las variables, digamos, o los disparadores críticos de si esto se corrige macroeconómicamente o no, si esas variables cogen para el lado equivocado, esa percepción que estoy teniendo está muy lejana por lo menos de una probabilidad. Gracias, Gabriel. Le doy la palabra a Juan Ricardo Ortega. Adelante. Gracias, Armando. Y muy buena presentación, Marc, la verdad. Mil gracias. A mí me preocupa un poco lo sugestivo de tu título. Si uno nunca le dice a nadie, no eres tú, soy yo, si uno no va a romper, ¿no? Entonces, se viene un anuncio en próximos meses en el que el gobierno dice que va a cambiar los fondos de pensiones y que las cuentas hasta 4 salarios mínimos, un 95% de ese ahorro va a caer en manos de Colpensiones. Nombra a Jaime Duzán, que no es cualquier nombramiento, presidente de Colpensiones, y tienes un mercado de bonos donde 290 billones son tasa fija, y de esos aproximadamente 110 los tienen fondos extranjeros. A mí me gustaría un experto en trading nos explicara qué comportamiento van a tener los fondos extranjeros cuando sepan que se acaba la liquidez del mercado. Porque en el momento en que le pasen parte de ese ahorro a Colpensiones, y Colpensiones en manos de un trader de otra naturaleza como Jaime Duzán, yo creería que el riesgo, lo que dice Gabriel, se puede acelerar a una velocidad exponencial. Entonces, yo creo que estamos en un momento en el que nadie que maneje títulos está en un mercado que es ilíquido, y el riesgo de liquidez del mercado colombiano con las reformas propuestas, en mi opinión, es un riesgo exponencial en muy poco tiempo. No sé qué opinan. Dale, Marc. Me dan ganas de decirles que hasta aquí llegó la presentación. Es perfectamente legítimo. Perfectamente legítimo. Gabriel y Juan Ricardo, pues, digamos, apuntan en direcciones parecidas sobre la posibilidad de que esto pueda empeorar, y pueda empeorar rápidamente. Lo de Gabriel en la dirección de una crisis cambiaria, y lo de Juan Ricardo en la dirección de una crisis en nuestro mercado de deuda. Yo simplemente me atendría un poco a lo que dije en la parte final. Estamos en una posición muy vulnerable. La reforma pensional es una de esas vulnerabilidades. No se puede pensar la reforma pensional sin pensar en la macro. Y los términos de intercambio elevados son otra vulnerabilidad. Ese no depende de nosotros, pero si a pesar de esos términos de intercambio tenemos ese hueco externo que señalábamos en la presentación,
pues como bien dice Gabriel, pues esa historia puede acabar mal si hubiera un choque de mala suerte como el que hubo en el 2015. Total, la respuesta es, el peor de los escenarios está en el set de posibilidades, pero digamos no estamos todavía ahí y hay espacio de política para que no nos movamos en esa dirección y esperemos que buena suerte en el frente de los términos de intercambio para que tampoco nos movamos en el pedazo cambiario en esa dirección. Gracias, Marc. Santiago Montenegro. Gracias, Armando, y felicitaciones, Marc, por esa excelente presentación. A mí me gustaría hacer un comentario sobre esa paradoja que tú nos mostraste. Digamos, ¿por qué tenemos un déficit en cuenta corriente tan alto, más de un 5% del PIB, ¿no? En un momento en que tenemos tan buenos términos de intercambio y unos niveles de exportaciones de petróleo y carbón muy altos. Y un poco lo que quiero argumentar es que es bueno por esto ver el déficit en cuenta corriente con otra de las definiciones, ¿no? Explicarlo como la diferencia entre la inversión y el ahorro, ¿no? La inversión puede estar en un 19% y el ahorro nacional ha caído mucho. Históricamente se situaba en un 18% y está en este momento en un 14%, ¿no? No solo el ahorro nuestro es bajo, ha sido históricamente bajo. Recordemos que el ahorro de un país como China está encima del 40% del PIB, el de Chile en un 25%, el nuestro ha sido históricamente un 18% y ahora cayó a 14%, ¿cierto? ¿No? Entonces tenemos un ahorro estructuralmente bajo que ha caído de sus niveles históricos, ¿no? Y aquí empato un poco con el tema de las pensiones, porque el flujo de ahorro del sistema de capitalización individual es más o menos en promedio de un 5% del PIB, o sea, de esos 14 puntos del PIB, 5 los genera el régimen de capitalización individual. Ahora bien, si se llegara a implementar la reforma tal como fue planteada hace unos días, o sea, pasar el 85-90% del flujo del ahorro a Colpensiones para gastárselo, no para ahorrarlo, para gastárselo en subsidios a los adultos mayores, el impacto de eso sería disminuir el ahorro en un 2,5% del PIB y gradualmente comerse el 5%. Ceteris paribus, ¿no? Esto podría llegar a duplicar el déficit en cuenta corriente, ¿no? Y obviamente, pues, generar el ahorro externo para financiar esa brecha es gigantesca, ¿no? El otro problema es un poco lo que mencionaron anteriormente. No solo hay que financiar el déficit, o sea, las emisiones nuevas de deuda, sino también la refinanciación de la deuda existente. El próximo año hay que refinanciar de pronto unos 15 billones y en el 2024 unos 25 billones de pesos de deuda local, ¿no? Con esa reforma pensional no habría el ahorro para refinanciar esa deuda y menos para financiar el delta, una deuda nueva. Por estas razones, charla sobre todo con una de las calificadoras de riesgo que tiene muy claro este problema. Ellos básicamente nos dijeron, esa reforma pensional no es viable, ¿no? No es viable. Eso sería el descalabro para la economía colombiana, el impacto sobre el déficit en cuenta corriente y sobre la refinanciación y financiación de deuda nueva del gobierno nacional. Gracias, Santiago. Adolfo Meisel, adelante. Gracias, Armando. Marco, buenas tardes. Veo que no mencionaste la nueva reforma tributaria, la regional, y no sé si es porque pues no tendría mayor impacto o, digamos, sobre el tema macroeconómico o si tú calculas que sí tendría algún impacto sobre el tema macroeconómico.
pero más allá del tema estrictamente económico, con toda esta avalancha de reformas que estamos viendo, una vez se hizo la reforma tributaria, o sea, reforma pensional, reforma en la salud, reforma fiscal regional, en medio de una caída del crecimiento y un año electoral. Entonces me pregunto si es que hay una estrategia clara o es que hay un sentido como de urgencia y porque se ve que esto se va a complicar y hay que sacar estas cosas antes de que se compliquen. No sé si alguien nos quiera también hablar sobre ese tema que es más político que económico. Gracias. Gracias, Adolfo. Mark, ¿quieres comentar estos dos intervenciones? Sí, no, con Santiago totalmente de acuerdo. Gracias por los números que nos comparte de pensar la cuenta corriente entre diferencia y ahorro y cómo las AFP pesan en eso. Está buenísimo. Adolfo, sobre los impuestos regionales, no tengo ni idea qué van a hacer, ¿no? El ministro simplemente soltó unas frases ayer sobre el deseo de hacer un ajuste a los impuestos regionales. Esa es una reforma que ningún gobierno se le ha medido, pero digamos hay estudios de vieja data que sugieren que esos tributos regionales nuestros están mal pensados. Entonces, si esto es para repensarlos en la dirección que han sugerido varias de las comisiones que han estudiado esto, no sé si Nano sigue por ahí, que encabezó una hace poco, pues bienvenido. El ministro dijo que no era para recoger más impuestos, sino simplemente organizarlos. Entonces, si es eso, pues el efecto macro no sería importante y de pronto hay ganancias de eficiencia. Y sobre los afanes de la reforma, pues yo creo que eso es lo que hay que hacer si uno es gobierno, ¿no? El maestro de eso fue el gobierno de Gaviria, varios de ustedes estuvieron por ahí, de hacerlo todo muy rápido en la primera mitad del gobierno, y yo creo que eso es a lo que le está apuntando este gobierno. Eso no quiere decir que uno comparta las reformas, pero si uno quiere sacarlas adelante, seguramente hay una ventana de oportunidad concentrada en los primeros semestres y la están aprovechando. Gracias, Marc. Fernando Montes, adelante. ¿Tienes apagado el micrófono, Fernando? No se te oye, Fernando. El micrófono está silenciado, Fernando. Ya. No se te oye, Fernando. Le voy a dar la palabra a Hernán Avendaño y tratemos en 2 minutos, por favor, ¿ok? Hernán Avendaño, adelante. Sí, muy buenas tardes, Marc. Muchas gracias por la conferencia, muy buena, muy clara y destaca muy bien los riesgos a que estamos enfrentados. Y yo quisiera, como dado que todos los temas han estado muy enfocados a la parte de la política interna, como mirar un poco esa dimensión que querías contrastar con el título de la conferencia y de la charla, y es el resto, porque el resto, lo que está afuera, va a seguir dándole elementos al gobierno para sus argumentos, ¿no? A comienzos de este mes, el diccionario Collins sacó la palabra del año, y esa palabra del año es permacrisis, una combinación de permanente y crisis. Recordemos que ellos mismos fueron los que sacaron el concepto de posverdad hace unos años. Y ese concepto de permacrisis hace mucha línea con un concepto que venía manejando el historiador Antus, que es la policrisis, en la cual señala que es la coincidencia de muchas crisis o de varias crisis simultáneas, pero con una característica, y es que la suma de los efectos es más que la suma, la suma de cada una de ellas. Es decir, que se van potenciando y se van retroalimentando. Y lo que tenemos en el escenario, pues primero que todo, es un riesgo de recesión que se viene comentando cada vez más. Tenemos una situación en Ucrania, Rusia, que cada vez se vuelve más compleja y nadie sabe si esto puede escalar, si el tema de la energía se vuelve mucho más complejo en Europa.
si la geopolítica también está jugando un papel muy grande acá en las relaciones China-Estados Unidos, o el tema de Corea del Norte también está jugando aquí un papel. Es decir, cada vez, incluso ahí en estas discusiones de policrisis hablan de riesgos de hambruna, los riesgos de crisis de deuda soberana, no solamente en economías emergentes, sino también en algunas economías desarrolladas, etcétera. ¿Cómo entra a jugar ese escenario? Pues además de darle muchas excusas al gobierno para justificar lo que le salga mal, ¿cómo entra a jugar ese escenario para manejar la economía? Porque lo que viene realmente es un mar muy turbulento. Gracias, Hernán. Fernando Montes, ¿ya estás listo? Sí, ya, gracias Armando y gracias a Marc por la presentación. Quería solamente hacer una pequeña precisión sobre las cifras de endeudamiento externo. Obviamente la tendencia es muy preocupante, sobre todo dentro del contexto macroeconómico que mencionó Marc, pero sería importante abrirlo en las que son endeudamiento de Colombia con las multilaterales y el endeudamiento con el mercado. Si no estoy mal, Colombia en el último año tomó prestado del Banco Mundial cerca de $2.000 millones. No sé cuánto con el BID, etcétera. Entonces, pienso que hay que discriminar esa deuda externa entre multilaterales y mercado. La pregunta es sobre las salidas de capital, porque uno aquí en Miami ve muy claramente que las salidas de capitales colombianos es enorme. Entonces, no sé si Marc tiene algún comentario sobre la tasa de cambio, las perspectivas digamos, de temor político y las salidas de capital. Ese es un tema súper importante hacia adelante, pero quisiera oír su opinión. Gracias. Fernando. Marc. Gracias, Hernán, sobre su pregunta. Hay muchas de las premisas de lo que usted menciona en su pregunta sobre las que no tengo mucho que aportar, digamos, la probabilidad de que la guerra en Ucrania empeore o no, y el tema chino, etcétera, pues no tengo muchas luces sobre eso. Me siento más cómodo opinando sobre perspectivas de recesión y de política monetaria en Estados Unidos. Y yo creo que en ese frente las noticias recientes son alentadoras. Los últimos datos de inflación señalarían que quizás han tocado su techo y que de pronto no van a ser necesarios tantos apretones de la tasa de interés como anticipábamos hace unas pocas semanas. Entonces, de pronto, ahí en medio de las policrisis que usted menciona, hay una que de pronto no va a ser tan seria como nos temíamos en algún momento. Y sobre su pregunta, Fernando, de salidas de capital, pues digamos, evidencia anecdótica de colombianos haciendo lo que usted dice, sacando la plata, pues hay un montón. No he estado mirando números de eso distintos a los que les traje sobre inversiones extranjeras en TES. Y en esa métrica, pues no observamos todavía que hayan salido a correr. Al contrario, son en el último año uno de los que más han incrementado al lado del Banco de la República sus tenencias. Como les decía, eso puede ser buena noticia por un lado, también nos deja más vulnerables a que salgan corriendo y ellos lo pueden hacer más rápido que otros. Pero no tengo más datos distintos a ese en la cabeza. Carlos Gustavo, tú tienes la mano levantada, ¿es la misma de antes o es quieres intervenir otra vez? No, es la misma, Armando, gracias. Yo quiero, Marc, aprovechar este espacio para hacerte una pregunta. A mí me dejó muy sorprendido el aumento de la tenencia de TES por parte del Banco de la República. Y especialmente en los últimos meses, que coincide, un movimiento que coincide con el alza de la tasa de los TES. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Si uno piensa que se sube la demanda de TES, pues baja el precio, sube el precio, baja la tasa de interés. Eso, ¿tú interpretas eso como una política monetaria o una política fiscal? ¿Qué le dice el profesor de economía monetaria a este grupo? Yo creo que es una política de estabilidad financiera. Yo sospecho que el Banco Central, temeroso de la enorme volatilidad en esas tasas y de los incrementos tan abruptos que hubo en algunos momentos en esas tasas, decidió intervenir en ese mercado. Y las tenencias de TES
crecientes que mostramos en esa gráfica, creo que reflejan, son el subproducto, digamos, de tratar de tranquilizar esos mercados. Esa es mi interpretación. Habrá que ver qué dice el gerente cuando le pregunten sobre esos números, que en la junta pasada dijo que no quería comentar sobre eso hasta que no salieran los datos. Pues ya salieron los datos. Sería bueno que ahora nos explicara esa versión. Muchas gracias, Mark. Pues no tenemos más manos levantadas, entonces quiero preguntarle al grupo si alguien quiere hacer una intervención, hacer preguntas, comentarios, aprovechar que tenemos a Mark aquí con nosotros. Entonces, si alguien quiere hacer alguna intervención, adelante. O si no, vamos a despedir a Mark. No, yo tendría la buena noticia de Estados Unidos. Realmente es la que nos va a acabar de destornillar, en el sentido que los términos de intercambio se van a empezar a volver menos favorables para Colombia. Lo que se está viendo en proyecciones de precios de petróleo y las noticias, por ejemplo, ya que efectivamente Alemania ya no depende del gas ruso para nada. Toda esa incertidumbre que había sobre esas necesidades tan fuertes, que eso es lo que va a terminar haciendo es bajando precios de petróleo. Entonces nuestros términos de intercambio se nos van a empezar a voltear. Entonces la buena noticia de los otros para esta situación en que estamos parados, se nos va a complicar la vida más rápido, como para seguir dando optimismo. Gracias, Pedro. Muy bien. ¿Algún otro comentario? O si no, vamos a despedir a Mark. Mark, muchísimas gracias. Muy interesante, muy enriquecedora tu charla. Y yo creo, invito a todo el grupo que le demos un gran aplauso a Mark para despedirle. Muchas gracias. Ojalá vuelvas a estar con nosotros. Gracias, Mark. Gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias. Muy bueno, muchas gracias. Muy amables. Chao. Hasta luego. Fin de semana. Adiós. Igual, chao. Chao. Mark, ¿puedes parar la grabación, por favor? Sí, eso voy a hacer. Ok. Y después hablamos qué hacer con ella. Un Listo. abrazo. Chao.